El título de nuestra sesión del día de hoy, Conociendo nuevos inventos de la Segunda Revolución Industrial. Muy buenos días, chicos. Hoy nos encontramos nuevamente mediante este medio para explicar esta sesión, que va a ser muy interesante. Por favor, prestemos atención y tengan sus materiales a la mano. Antes de iniciar nuestra sesión, el contenido temático de la unidad número 1. Punto 1, la Segunda Revolución Industrial. 2, el sistema capitalista. 3, las ideas socialistas. 4, el movimiento obrero. Ahora sí, a nuestra sesión. El propósito de nuestra sesión, identificamos la importancia de los grandes inventos de la Segunda Revolución Industrial y su trascendencia en el modo de vida de las personas. Algo muy importante que queremos lograr con nuestra sesión del día de hoy. A ver, a continuación, vamos a observar el siguiente video y luego vas a contestar en forma oral. ¿Cómo era el modo de vida de Inglaterra y de los demás países antes de esta revolución? Vayamos con nuestra imaginación a Inglaterra, como era hace 200 años. Era muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hoy. Era una Inglaterra de aldeas tranquilas, de pequeñas fincas, de inmensos pastos sin cercar y grandes arboledas. En muchos lugares había habido muy pocos cambios desde la Edad Media. La mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura o a otras ocupaciones propias de los campesinos. El nivel de vida era muy bajo, las fincas demasiado pequeñas y los métodos de cultivo muy primitivos. Se sabía muy poco acerca de la rotación de las cosechas y de muchas otras prácticas que hubieran aumentado la producción. En cuanto a las ovejas, tenían muy poco que comer en el invierno, excepto lo que les mandaba Dios Todopoderoso, y la mayor parte de ellas se moría. Veamos ahora cómo estaba la industria, y específicamente la situación en la industria textil. La lana en aquel tiempo era la columna fuerte de la prosperidad inglesa. En todas las casas de la aldea o del campo se encontraba una rueca, y en todas las aldeas había un telar. Este método de fabricación se conocía como el sistema doméstico. Timothy, ¿qué maestro? Ven aquí. Encárgate de esto. Tú sabes hacerlo. Este era el sistema doméstico. Pequeños maestros que vivían en las aldeas o en casas retiradas con las comodidades de la época y establecían sus negocios con su propio capital. El maestro también trabajaba y casi todos los procesos a que debía someterse la lana se hacían en su casa. Además del telar, el maestro tejedor tenía una finca de 1 a 7 hectáreas en tamaño. Criaba aves, cerdos y alguna que otra vaca. Tenía un barril de cerveza hecha en casa, un traje para los días de trabajo y otro para los domingos. Tanto los jornales como los aprendices se hospedaban y comían en su casa. Sigue un ritmo igual, ¿eh? Sí, maestro, procuro mantenerlo. Sí, ya lo sé, hijo. Los maestros y sus obreros, por lo general, estaban tan unidos en sentimientos que no deseaban separarse si no era necesario. 2, 3. Sí, eso es. Y los maestros consideraban que tenían el deber de conservar sus obreros, aunque los tiempos fueran malos. Así un obrero vivía y moría en el mismo sitio donde había nacido. El maestro y su familia usaban pocas cosas que no hubieran hecho ellos mismos. ¿Observaron el video, no, chicos? Miren qué gran diferencia de este país y de todos antes de la Revolución Industrial. Ellos vivían sin los inventos que ahora nos facilitan mucho nuestro quehacer del día a día. Ahora vas a recordar las características que tuvo la primera Revolución Industrial, que lo vimos el año pasado, y lo vas a anotar en el cuaderno. 3 datos importantes que recuerdo. Bien, recordaste. Ahora observemos el siguiente organizador gráfico que nos permitirá repasar. El país donde surgió la primera revolución industrial, Gran Bretaña. Bien, los factores que originaron el aumento de la productividad agraria, el crecimiento de la población, la utilización de nuevas fuentes de energía. ¿Cuáles eran? El vapor de agua y el carbón. Los sectores de punta,
algodón textil, la siderurgia. Recuerda también que se produjo la migración del campo a la ciudad. Ahora, mentes en acción. Vas a observar los siguientes videos y vas a elaborar un esquema de Venn. Y vas a contestar las siguientes preguntas. Para ti, ¿cuáles son los inventos de la segunda revolución industrial que más te sorprendieron? ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias de la segunda revolución industrial? Vamos, mentes en acción. Observemos. Estamos en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII. Aquí se produce una de las transformaciones más importantes de la historia de la humanidad, la Revolución Industrial. ¿Sabes qué cambió? Vamos a verlo. Empecemos por la agricultura. La tierra se había explotado en parcelas no cercadas de uso comunal y lo que se sacaba iba destinado generalmente al autoconsumo de los agricultores. Muchas tierras estaban destinadas además a la ganadería, que pastaba a sus anchas por el campo. ¿Y cómo se trataban las cosechas? Con herramientas muy básicas, que requerían mucha mano de obra. Con la revolución industrial, todo esto dio un giro. Los campos se acercaron y se estableció la propiedad privada. Desaparecieron las tierras destinadas a la ganadería, que se estabuló, por lo que se sacó más partido a la agricultura. Otra mejora: se introdujeron innovaciones técnicas que hicieron más fácil y más rentable el trabajo del agricultor. Además, los sistemas de cultivo y de rotación de las cosechas cambian, mejorando el rendimiento de las tierras. De hecho, el agricultor comenzó a superar la cantidad para el autoconsumo, con lo que se pudo comerciar con los excedentes, sacando partido económico a las tierras. Pasemos a la industria. Es necesario citar al invento que propició que todo esto fuera posible: la máquina de vapor. Esta mejoró y potenció la industria. Creció, por ejemplo, la industria textil. Hasta ese momento se había utilizado la lana en la fabricación de textiles, pero fue sustituida por el algodón. ¿Por qué? Las colonias de Inglaterra le propiciaban grandes cantidades de algodón. Además, este material era más fácil de tratar que la lana. De hecho, se crearon máquinas de hilar, movidas por máquina de vapor, que sustituyeron la energía humana por energía mecánica. Todo esto redujo los costes de fabricación y los textiles se comenzaron a vender en grandes cantidades. La industria siderúrgica también vio mejoras. Crece la producción de carbón en sustitución de la madera. Se multiplican las minas. Además, la máquina de vapor permite conseguir una mayor temperatura con menos tiempo y combustible, y se empieza a producir acero utilizando el carbón como combustible. Además, crece la producción de hierro. ¿En qué influye? Por ejemplo, en el siguiente punto que vamos a tratar: el transporte. Ya hemos visto que han aumentado las cosechas, ha aparecido la máquina de vapor, cada vez hay más textiles y además tenemos carbón y acero. ¿Cómo transportamos estos materiales? Muy fácil, aparece la primera locomotora, y el hierro del que hablábamos antes permitió que se extendiera a lo largo del país, reduciendo el tiempo de transporte de mercancías y también de viajeros. Pero no solo mejoró el ferrocarril como medio de transporte, también las comunicaciones marítimas y las carreteras. Hablemos ahora de las personas. ¿Cómo cambió la vida de los ingleses? Volvamos al principio. Hemos dicho que las mejoras en la agricultura redujeron la mano de obra en el campo. Estos trabajadores buscaron un nuevo empleo en la ciudad, fenómeno llamado éxodo rural. En las capitales se necesitaba gente en la industria de la que hemos hablado. Además, podían trabajar también en el comercio, actividad que comenzó a tener un gran auge en aquella época. O en los talleres, que dejaron de ser artesanales para el autoconsumo y se convirtieron en escuelas profesionales. Las condiciones de vida mejoraron, no había escasez de alimentos, ya que venían los excedentes del campo. Además, con una red de alcantarillado se mejoraron las condiciones sanitarias de las ciudades. Otra mejora, el jabón. Con todo esto, la mortalidad se redujo considerablemente, siendo otro de los datos fundamentales derivados de la revolución industrial. Recapitulemos: tierras cercadas con nuevas herramientas en el campo, industria, comercio y talleres en la ciudad, mejora del transporte y de las condiciones de vida de las personas. ¿Ya has entendido la revolución industrial? La segunda revolución industrial se desarrolló de 1870 hasta 1914 en Inglaterra. Este periodo se destacó por el uso del petróleo como fuente de energía para la producción de electricidad y también
dio lugar al desarrollo del primer automóvil de combustión interna del ingeniero alemán Karl Benz en 1885. Por otra parte, el desarrollo industrial se presenció en la industria metalúrgica, química, eléctrica y metalmecánica principalmente, siendo el convertidor de Thomas Bessemer utilizado al norte de Inglaterra en 1856 el invento más destacado en este ámbito para la fabricación de acero de buena calidad a un bajo precio. Asimismo, la industria química se destacó por la fabricación de colorantes, la conservación de alimentos y el desarrollo de productos farmacéuticos. Lo anterior, dando lugar a la producción en masa y la problemática del exceso de productos que se puede presenciar en la actualidad, que da pie al consumismo. Es importante mencionar que en este periodo, países como Alemania y Estados Unidos fueron considerados como potencias industriales junto a Francia y Reino Unido. La agricultura también sufrió cambios significativos, pues emplearon los regadíos, abonos químicos y la introducción de nuevas máquinas, lo que permitió la comercialización tanto a nivel nacional como a mundial de los productos. Asimismo, propició el desarrollo de técnicas de conservación y refrigeración de alimentos para mejorar su consumo. Además, la movilidad y las formas de comunicarse tuvieron un auge, pues aparte del automóvil se inventó el teléfono en 1876, la radio en 1894, la expansión de las vías férreas del ferrocarril, la primera señal transatlántica con código Morse en 1901 por medio del telégrafo inalámbrico y el avión en 1903. Todo esto permitió interconectar distintas zonas, fomentar el cambio de productos, el transporte de personas y materiales y, por supuesto, la comunicación a grandes distancias. A pesar del buen desarrollo tecnológico y de los posibles beneficios que se pudieron presenciar para la humanidad, la tecnología dio lugar a la guerra mecanizada, pues en 1884 Richard Gatling presentó la primera ametralladora automática con la cual revolucionó el mundo de las armas junto con los tanques y los submarinos. Finalmente, en cuanto al impacto social y económico de la época, el liberalismo económico se presenció durante estos años, lo cual propició la libertad de la economía para fomentar el libre comercio entre naciones, dinámica similar a la que se tiene actualmente. Por otra parte, la mejora en los alimentos y en la medicina provocó la migración de campo a la ciudad, principalmente de Europa a Estados Unidos, Argentina, Brasil, Australia y Sudáfrica, modificando la economía, la sociedad y los avances tecnológicos de estos países extranjeros. Observaste ambos videos. Esto te va a permitir completar el siguiente esquema de Venn. Acuérdate que el esquema de Venn se compone de dos círculos, cada uno representa a una revolución. Como ves en el ejemplo, a los costados las diferencias, en el centro las similitudes. Bien, no te olvides contestar las preguntas. Este esquemita lo puedes copiar. Tómate tu tiempo para poderlo copiar en el cuaderno. Te va a servir bastante para el examen, porque aquí comparamos ambas revoluciones también. Son datos extras que te permiten repasar este tema. También te pido que copies este esquemita, que es sobre las consecuencias que dejó la segunda revolución industrial, con las profundas transformaciones. Tenemos presente acá al capitalismo monopolista, en la cual va a dar la concentración de poder en muchas empresas y hasta la actualidad. Necesidad de nuevos mercados, necesidad de nuevas materias primas, como la electricidad, que hasta la actualidad para nosotros es muy importante. Avance en la ciencia y tecnología, nuevas formas de expresión artística y también transformaciones sociales. Ahora, otro reto. Vas a elaborar una línea de tiempo ilustrada con leyenda, como lo hiciste el año pasado. Ahora vas a hacerlo en Word, PPT u otro programa que deseas, pero me lo vas a enviar en el Classroom, en la sección Tarea. Bien, ¿terminaste? Ahora, tu evaluación virtual te espera en el Classroom. Tienes 15 minutos para desarrollarlo. Ahora, chicos, para terminar nuestra sesión, desarrollemos las preguntas de la escalera de la metacognición. De manera oral, te responderás: ¿qué has aprendido hoy? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Para qué te servirá? ¿Y en qué otras ocasiones puedes usar lo que has aprendido el día de hoy? Bien, chicos, bye, cuídense, desarrollen sus actividades y no salgas de casa.